esta clase vamos a trabajar acerca de las magnitudes y las unidades de medida. Las magnitudes son propiedades que pueden ser medidas y a cada magnitud le corresponde una unidad. Se clasifican de acuerdo al origen y la naturaleza. De acuerdo al origen pueden clasificarse en fundamentales y en derivadas. Las fundamentales son aquellas que sirven de base para escribir a las demás magnitudes y las derivadas son las que se expresan en función de las fundamentales, es decir, que derivan de las fundamentales. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la temperatura, a la intensidad de corriente, a la intensidad luminosa y a la cantidad de sustancia. Las unidades son, para la longitud, el metro, para la masa, el kilogramo, para el tiempo, el segundo, para la temperatura, el Kelvin, para la intensidad de corriente, el ampere, para la intensidad luminosa, la candela, para la cantidad de sustancia, el mol. Y dentro de las magnitudes derivadas vamos a tener al volumen, que se mide en metro cúbico, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Dentro de la fuerza tenemos al peso, la presión y el trabajo. También tenemos otras más, pero acá mencionamos algunas. Acá tenemos algunos ejemplos. El volumen va a derivar de la longitud, ¿sí? Vamos a ver que es derivada porque la unidad de la longitud es el metro. Y tenemos como derivado al volumen, que es metro, pero cúbico. La densidad deriva de la masa y de la longitud, y también podemos observar que es derivado de acuerdo a su unidad. Tenemos kilogramo, que es de la masa, y metro cúbico, que es del volumen, que sabemos que el volumen es derivado también de la longitud. Y el peso, que deriva de la masa, la longitud y el tiempo. La unidad del peso es el newton, que es el kilogramo por el metro sobre el segundo al cuadrado. El kilogramo viene de la masa, el metro de la longitud y el segundo al cuadrado del tiempo. Según la naturaleza, las magnitudes pueden clasificarse en escalares y en vectoriales. Las escalares son aquellas que se van a determinar directamente con la unidad y el valor. Y las vectoriales son aquellas que, aparte de tener el valor numérico y la unidad, van a necesitar representar la dirección y el sentido que tiene la magnitud. Vamos a ver un ejemplo. La masa. La masa es una magnitud escalar porque directamente expresa con el valor y la unidad. 1 kilogramo de manzana, el valor es 1 y la unidad el kilogramo. Y el tiempo, 12 horas por ejemplo, el valor es 12 y hora la unidad. Las magnitudes vectoriales, sin embargo, van a necesitar para poder expresarse correctamente el sentido y la dirección. El peso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque el peso es la masa de un cuerpo afectada por la gravedad. La gravedad es la fuerza que atrae al cuerpo por el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra, mejor dicho. Ahí tenemos la unidad del peso, que es 1130 newtons. El valor es 1130. La unidad es newton. Y como el peso atrae al cuerpo sobre el centro de la Tierra, es una fuerza que se aplica hacia abajo. Entonces la dirección es vertical y el sentido hacia abajo. Otra magnitud vectorial es la velocidad. Por ejemplo, acá Homero va conduciendo en dirección horizontal sentido este a una velocidad de 80 km por hora. El valor es 80 y la unidad kilómetros por hora. También es una magnitud vectorial. Se llama vectorial porque necesita un vector para poder representarse. El vector es esa flechita que vemos.
tanto en este ejemplo como en el anterior. Y vamos a poder representar estas magnitudes el año que viene, cuando vamos a trabajar a este tipo de unidades en mayor profundidad.